Analizar la situación de los puentes en Chile y su mantención a raíz de la caída del puente Cancura el 23 de junio pasado, que dejó una persona fallecida y 6 heridos en la comuna de Osorno, fue el propósito de la sesión especial celebrada en la tarde del martes 11 de septiembre, jornada en la que participaron el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y la directora general de Obras Públicas, Mariana Concha. Esta sesión tiene por objeto analizar la situación de los puentes en Chile y su mantención, a raíz de la caída del puente Cancura, que dejó a una persona fallecida y 6 heridos en la comuna de Osorno. A esta sesión ha sido invitado el ministro de Obras Públicas. No sé si habrá llegado el ministro. Sí está. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo, les recuerdo, tomemos silencio por favor, porque después siempre tenemos confusión, que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los 30 minutos primero de la sesión. El tiempo previo corresponde al Partido de Renovación Nacional y en él intervendrá el diputado Harry Jürgensen. Diputado, tiene la palabra. Hola, ahora sí. Gracias, presidenta. Un minuto. Un segundo, diputado, porque me han pedido un segundo de silencio, por favor. Me han pedido que la autorización del ingreso de la directora general de Obras Públicas, Viviana Concha. ¿Habría autorización? Acordado. Ahora sí, diputado, disculpe. Gracias, presidenta. Primero saludar por su intermedio, presidenta, al señor ministro. Un minuto, por favor, disculpen. Está interviniendo un diputado. Por favor, solicito silencio a los diputados y diputadas, por favor. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, Germán Mancilla era un joven de 24 años, de profesión, ingeniero en producción ganadera, a quienes sus amigos y compañeros definían como un buen amigo y Mateo, empeñoso y muy querido. Tatán, como le decían sus cercanos, iba a la madrugada del sábado 23 de junio de este año camino a su trabajo en la hacienda Manuca, ubicada en el kilómetro 30 de la ruta Puerto Octay, para lo cual, junto a otros 2 compañeros de trabajo, se dirigía a través de la ruta U55. Ya eso a las 3:40 cruzó el puente Cancura, ubicado en el kilómetro 25 de la misma vía, momento en el que el puente se desplomó. En el trágico accidente, Germán perdió la vida, mientras Emilio, Marco, Fernando, José, Mario y Egon resultaron heridos de diversa consideración. El puente Cancura fue construido en 1979. Los vecinos de la Villa Cancura lo conocían al detalle. Lo mismo al río en ese sector. Ellos mismos venían denunciando hace mucho tiempo las malas condiciones en que el puente se encontraba. Hay testimonios en la prensa donde indicaban del debilitamiento de sus pilares y el daño que había tenido en sus bases. Además decían que se estaba produciendo un ensanchamiento del cauce, lo cual había causado un desmoronamiento de los márgenes del río, que se evidenciaba un aumento en la velocidad del caudal del río y que la extracción de arios en la zona estaba produciendo cambios que debían ser advertidos. El académico de la Universidad de los Lagos, don Gonzalo Mardones, señaló en forma textual: la extracción de arios le va quitando el equilibrio al río e interviniendo a la pendiente del mismo. Y eso es lo que ocurrió en la zona de Cancura, donde la erosión aumentó la pendiente y aceleró la velocidad del cauce. Se observa que se hacen alteraciones de las dinámicas naturales sin saber sus consecuencias. Sabemos que la extracción de arios
es una práctica común en la ribera de nuestros ríos, y la del río Rahue claramente no es la excepción. Presenta más de 11 puntos en donde hoy vemos la erosión de sus riberas debido a esta actividad. Presidenta, es necesario que nos preocupemos por mejorar la legislación vigente respecto a la extracción de áridos y especialmente la que se hace desde los lechos de los ríos. Y es así como desde el Ministerio reconocieron que existe un vacío legal sobre esta materia y que se estudia una modificación a la ley. Aprovecho la oportunidad, señor ministro, para pedirle que con urgencia se presente la modificación legal de la que usted habló cuando visitó el puente Cancura, luego que se desplomó. Y también lo mencionó en la comisión especial realizada en esta Cámara. Porque no podemos esperar más que más puentes caigan debido a la extracción de áridos, para pasar de estudiar la modificación legal a presentarla y discutirla aquí en el Congreso. Y de esta forma debemos regular la extracción de áridos en todo el país. Es bueno recordar que las denuncias no se hicieron solo en la prensa, también en su momento se pusieron todos los antecedentes en conocimiento de las autoridades de la época. Y la respuesta de Carlos Contreras, en aquel entonces Seremi de Obras Públicas de la región de los Lagos, señaló en febrero del 2017: podemos afirmar que el puente, a pesar de lo que se puede apreciar en las partes inferiores, no tiene daños estructurales. No hay riesgo. No hay riesgo. Eso fue lo que nos dijo el Seremi en ese entonces. Sin embargo, y aunque en teoría no había riesgo, como le indicó el señor Contreras, se destinaron 800 millones de pesos para reparar y reforzar las bases. Arreglos que se estaban ejecutando al momento del colapso del puente y que habían significado un desvío en el cauce del río. Yo me pregunto, ¿qué ocultaba la autoridad de la época? ¿Quién destina 800 millones para un puente que no tiene riesgo? Este trágico accidente, ministro, es inaceptable. El puente Cancura permitía diariamente el cruce del río Rahue a más de 7.000 personas que se desplazaban entre Osorno y Puerto Octay, por distintos motivos. Algunos para llegar a sus fuentes laborales, otros para transportar insumos agrícolas, camiones lecheros encargados de recolectar la leche de pequeños y medianos productores, y por cierto, igualmente, miles de turistas, principalmente en la época estival. Ministro, valoramos y reconocemos la rápida reacción del Gobierno para que lo antes posible contemos con el puente Mecano, que reemplazará el puente desplomado. Ya está en etapa de ejecución y sabemos que se están haciendo todos los esfuerzos para que el puente quede habilitado dentro del mes de noviembre. La otra buena noticia es que se trata de un puente de doble sentido y de alto tonelaje que permitirá el tránsito a todo vehículo de carga. Estimadas diputadas y diputados, sin necesidad de ser expertos, sabemos que la accidentada geografía de nuestro largo país precisa de miles de puentes para la conectividad vial de nuestros pueblos. Hoy el transporte de carga se hace en su mayoría por vía terrestre, así como también el desplazamiento por auto y buses es utilizado por millones de personas todos los días del año. Por esto, la caída de un puente, aparte del peligro de accidente que reviste, afecta a miles de personas. Incluso puede provocar graves situaciones de aislamiento. Por esta razón, ministro, es imperdonable la poca atención que como Estado le hemos prestado a la mantención y vigilancia de nuestros puentes. A esto debemos sumarle nuestra calidad de país sísmico y la variabilidad en el caudal de los ríos, para darnos cuenta y afirmar que debemos elevar el estándar en la mantención, construcción y cuidado de los puentes y lechos de ríos. Cabe recordar que la caída del puente Cancura no es un hecho aislado. En los últimos años han sido varios los puentes que se han derrumbado en nuestro país, algunos destinados para vehículos y otros al paso de trenes. Recordemos
el año 1995 tuvo ocasión la tragedia del estero Minte, en el camino que une Ensenada con Puerto Varas, donde fallecieron 27 personas, entre ellos 12 adultos y 15 menores. Luego, el 2004, ocurrió el desplome del puente Loncomilla, y sin ir más lejos, el año 2016 se derrumbó un puente ferroviario en Pitrufquén. A esta lista bastante más extensa ha de incluirse lo acontecido la noche del miércoles 27 de junio de este año, donde colapsó el puente ferroviario que cruza el río Cautín en Temuco. Este año la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas afirmó que de los 7.768 puentes que tienen a su cargo, 4.461 son de madera, y que de los 1.034 puentes que miden más de 30 metros de longitud, 13 presentan daños estructurales graves y es preciso repararlos en menos de un año. Entre estos puentes se encuentran 2 más sobre el río Rahue en la provincia de Osorno. Uno en la ruta 5, que en este momento se encuentra cerrado, y el otro es el puente San Pablo en Osorno, que preocupa a la comunidad de usuarios, ya que igual estaría evidenciando problemas. Otra situación grave en nuestra región, ministro, es el puente sobre el río Maullín, ubicado en el desagüe del lago Yanquihue, en la ciudad de San Yanquihue. Este puente, según diversos antecedentes, cada día es más riesgoso para el tránsito de vehículos y no sería extrañarse que fuera cerrado en algún momento. ¿Y qué pasará entonces? La ciudad quedará partida en 2 y solo podría conectarse a través de la carretera, lo que sin duda ocasionará un problema e impacto negativo tremendo en esa ciudad. El estado de nuestros puentes es preocupante y no cabe duda que todos fueron construidos con estructuras supuestamente sólidas y de calidad para ser seguros, pero algo está fallando. El Estado, Presidenta, tiene el deber de estar permanentemente fiscalizando y monitoreando la construcción, mantención y la reparación de todos los puentes del país, y no esperar cada vez que ocurra una catástrofe para ver en qué estado se encuentran estos. Además, no sabemos con certeza en qué condiciones están más de la mitad de los puentes del país que Vialidad tiene a su cargo, que corresponden a los puentes de madera, que son de gran uso en las zonas rurales del país y que por su material de construcción, con el paso del tiempo, sus vigas de madera se pudren. Además, este tipo de puentes tienen considerables limitaciones en el tonelaje de los vehículos y un grave riesgo en la integridad de estos si se quebrantan los límites de peso. Y es sabido que esto ocurre debido a la escasa fiscalización. Presidenta, la caída del puente Cancura, insisto, es inaceptable. Es inexplicable cómo fue posible que las autoridades de la época no hayan dimensionado la gravedad y el peligro que revestía el puente cuando se evaluó el estado en que se encontraba y se decidió repararlo. Ministro, a usted y a las autoridades regionales de este gobierno le ha tocado dar la cara por malas decisiones del gobierno anterior, quienes le bajaron el perfil en su momento a la situación y hoy ni se han inmutado para asumir alguna responsabilidad en este trágico accidente que pudo ser evitado. Espero que en este gobierno nos comprometamos a evaluar y monitorear permanentemente la infraestructura vial de nuestro largo y ancho país, y angosto país, y así poder prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Del mismo modo, espero que la Fiscalía, que se encuentra investigando los hechos, realice todas las diligencias, gestiones y pericias necesarias para llegar a la verdad, no solo judicial sobre lo que sucedió, sino que una verdad real que nos permita determinar todas las responsabilidades en este trágico suceso. Estimados diputados, sería bueno recordar constantemente y tener esta cifra cerca de nosotros. Cada vez que veamos las demandas y millonarias inversiones en la capital por mejor vialidad. Es cierto que el metro en Santiago, la Niña Bonita,
Es importante para la vida de miles de chilenos que lo usan día a día. Pero ¿qué pasa con los demás habitantes de nuestro país cuando escuchan que en la capital se va a invertir en una reforma del Transantiago o que se van a construir 3 nuevas líneas de metro y se extenderá otra? Mientras injustamente nuestras regiones esperan mucho tiempo y solo para que se les reparen y revisen los puentes que hoy existen y en dudosas condiciones. Estimados, cuando hablemos de los grandes proyectos y de sus grandes presupuestos, es necesario pensar también en las regiones y en sus localidades más apartadas. Es hora de pensar en la gente de esfuerzo que transita por estos puentes en mal estado para ir al colegio, trabajo o al servicio de salud. Señora Presidenta, debemos tomar más conciencia y no permitir que más puentes como el Cancura se caigan y más personas como Germán Mancilla pierdan sus vidas a causa de nuestra falta de diligencia. Es hora de que nos comprometamos con los chilenos y asegurar condiciones seguras para transitar por el país. Estimadas diputados y diputadas, el puente Cancura jamás se debió haber desplomado y el joven profesional del agro debió haber llegado feliz a su lugar de trabajo en el campo. Espero que esta vez sí aprendamos la lección y nos preocupemos a tiempo de cosas como estas. Y no le quitemos relevancia por no estar ubicado en Santiago y porque quizás los medios lo cubren en bajas proporciones. Señor Ministro, estas situaciones son reales urgencias de la gente y es deber del Estado asegurarle a cada uno de los chilenos quienes transitan por nuestros caminos, sean grandes autopistas o algún poco transitado camino rural, las condiciones mínimas de seguridad. Y no esperemos otra muerte para volver a poner los ojos en nuestros puentes. He dicho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Fidel Espinosa. Diputado Fidel Espinosa tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En estos minutos señalar algunas cosas que me parecen importantes. Valoro la intervención del colega diputado Harry Jürgens. Lo dije el primer día cuando el ministro estuvo en la comisión. Era mi gobierno, el gobierno anterior, cuando en esta misma sala reclamé por lo que podía pasar en el puente Cancura. Y están los registros y la historia fidedigna de las participaciones mías en esta sala. Hoy día es fácil hablar de las víctimas, hablar de Germán Mancilla y su familia. De hecho, su padre decía el otro día, cuando fue a entablar la querella al Tribunal de Río Negro, textual: ninguna autoridad de este gobierno siquiera se ha acercado a mi familia. Por eso valoro que el colega, por lo menos hoy día, ponga atención a esa materia. Pero el tema del colapso del puente Cancura, señor ministro, es como yo se lo dije en Puerto Moro a usted mismo. Tiene aristas que tienen que investigarse a fondo. Y ojalá la Fiscalía, señor ministro, aunque no quiera escucharme, vaya mucho más allá. Vaya mucho más allá del colapso de ese día. Vaya lo que decía el diputado Jürgensen, la extracción de áridos, que ha sido una vergüenza en esa zona. Y usted lo sabe muy bien. La extracción de áridos de parte de la empresa Dowling y Chile ha ocasionado efectos devastadores sobre el lecho del río, en ese lugar del puente donde colapsó. Algunos hoy día le van a pretender echar la culpa a la empresa o al ex Ceremi, como decía Harry Jürgensen acá. Sí, es efectivo que el Ceremi dijo eso, pero lo dijo en un contexto cuando tenía un informe de los propios técnicos de la región que decían que el puente no tenía daños estructurales. Y por eso, diputado colega, por su intermedio, presidenta, se pidió un segundo informe por expertos de Santiago, que fue lo que determinaron que había que hacer reparaciones, que eran las que se estaban realizando el día que colapsó el puente. Por lo tanto, yo quiero aquí dejar en claro que el Ceremi Contreras no solamente fue un gran Ceremi de obras públicas, y no esconde nada detrás como lo trata de decir mi colega, sino que actuó en función de los informes que tenía en su poder y en su momento. Ojalá, señora presidenta, se determinen todas las responsabilidades políticas que también lo hay en las autoridades de la región. Señor ministro, ustedes echaron a 2 personas de Santiago que no tenían ni idea de lo que pasaba con el puente Cancura, que ni conocían Osorno ni el puente Cancura, pero no dijeron nada de los que recibieron el oficio el 14 de junio.
Ese oficio le advertía al Ministerio de Obras Públicas que podía colapsar el puente y que había que realizar obras de mitigación. Y esas personas todavía están dirigiendo los destinos del MOP en la región de los lagos. Cero responsabilidad política. Qué bueno que se transparenten las cosas aquí en el Parlamento. Allí hubo responsabilidades. Hubo un oficio que lo decía. Y ustedes, señor ministro, disculpe que lo diga, ustedes han protegido al Seremi de Obras Públicas quienes tenían ese oficio, que pudo haber evitado la muerte de Germán Mancilla y los otros heridos. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Renato Garín. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Quiero valorar el esfuerzo que ha hecho Harry Jürgensen porque toquemos este tema. Valoro también la intervención de mi colega Fidel Espinosa, del Partido Socialista. Y quiero ingresar al fondo del asunto que creo debería competernos, presidente, y por su intermedio al ministro Fontaine. La extracción de áridos en Chile no tiene regulación real. La extracción de áridos hoy día se regula básicamente por las reglas de accesión del Código Civil, que es simplemente tomar arenas y piedras que vienen en el curso de agua. Dentro de la extracción de áridos hay situaciones bastante graves en el sur de Chile, pero también en la región metropolitana. En la región metropolitana, presidenta, tenemos dos ríos, el Mapocho y el Maipo. Sin embargo, pareciera que tenemos un solo río, que es el Mapocho. Del Maipo nadie habla. El Maipo hoy día está intervenido en todos sus puntos claves, de San Bernardo al sur, intervenido por empresas que extraen áridos de manera, a mi juicio, poco regular, para no decir ilegal derechamente. Y por otro lado, no se toman en cuenta las condiciones fluviales de los ríos y las consecuencias que la extracción de áridos tiene sobre los puentes y sobre las obras públicas. Junto con eso, dado que los áridos no son minerales, tampoco se puede aplicar los delitos contemplados en el Código de Minería. Por ende, básicamente estamos entregados a una regulación general que brota del Código Civil. Y miraba, presidenta, en la base de datos de la Cámara, solo hay dos proyectos de ley para regular la extracción de áridos, uno del año 99, archivado, y otro del año 2006, que no se le ha dado mayor tramitación. Por ende, la extracción de áridos hoy día está en tierra de nadie. Es un negocio ideal para las empresas que extraen áridos, generan daños públicos, no pagan ningún tipo de tributo especial, no se hacen cargo de los delitos, y cuando ocurre un desastre o una tragedia como lo que ha ocurrido en el sur de Chile con el puente Cancura, la culpa es del Estado de Chile. Y nadie apunta a las empresas que extraen áridos y nadie observa la manera en la cual los ríos de Chile y los cursos de agua están intervenidos. ¿Para qué? Para extraer arena, para extraer piedra, que se vende cada vez mejor en el mercado, porque los áridos están cada vez mejor pagados en el mercado de la construcción y el mercado inmobiliario, y sin embargo se le deja al país un forado económico y un forado ambiental en esos cursos de agua. Los puentes no se vienen abajo porque estén mal hechos. Los puentes no se vienen abajo por culpa del presidente Piñera o de la presidenta Bachelet. Los puentes no se vienen abajo porque el cemento baje de calidad o porque el alambre ceda. Los puentes se vienen abajo, presidenta, porque se socavan sus fundamentos a través de la extracción de áridos y piedras. Y al socavarse los puentes, se vienen abajo por el peso de los vehículos que los atraviesan. Entonces, presidenta, pedirle al presidente Piñera, por su intermedio, a través del ministro Fontaine, que presente un proyecto de ley para regular fielmente la extracción de áridos en Chile, que es un negocio millonario, y para regular claramente delitos, presidenta, y por su intermedio, ministro, delitos, que se establezcan delitos por la extracción de áridos en puntos no autorizados, como por ejemplo el entorno de un puente. En ningún puente en un radio de 1 kilómetro o de 500 metros a la redonda debiera poder extraerse áridos. Debiera ser un delito bastante grave extraer áridos en una zona de un puente. Y junto con eso, presidenta, quiero llamar la atención en el minuto que me queda. El abandono que enfrenta el río Maipo hoy día. Todo mi distrito de San Bernardo al sur, pienso también en Melipilla, pienso en la zona sur, en Paine, por ejemplo. Todo
el enorme recorrido que hace el río Maipo, hoy día abandonado por el Estado de Chile. Pareciera que la región metropolitana tiene un solo río, que es el río Mapocho. Queremos hacer navegable el río Mapocho, queremos limpiar el río Mapocho, queremos que la gente ande en bicicleta en el río Mapocho, pero el otro río que lleva más agua y que irriga más cantidad de suelo agrícola, que es el río Maipo, está abandonado. Por ende, Presidenta, dos llamados al gobierno por su intermedio. Regulemos con delitos específicos la extracción de áridos en Chile, que hoy día es un escándalo, y en segundo lugar, tomemos en consideración el río más importante de la zona central, el río que irriga la zona agrícola, que es el río Maipo. Muchas gracias, Presidenta. Dicho. Diputado Sebastián Álvarez tiene la palabra. ¿Está? ¿No? Diputado José Pérez tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La verdad es que me alegro mucho que esté el señor Ministro de Obras Públicas, a quien saludamos con mucho respeto, y me alegro de que se haga este recorrido a lo largo de Chile para conocer el estado de los puentes. No son pocos los puentes que han caído a través de los años. Yo recuerdo hace muchos años atrás cayó el puente sobre el río Biobío que unía Concepción con San Pedro. Han caído puentes ferroviarios, puentes carreteros, ya se ha nombrado aquí el Cancura y tantos otros más. Pero lo más importante son aquellos que están por caer. Yo quisiera pedirle de forma muy especial al señor Ministro que tome en consideración la revisión del puente que se encuentra entre Los Ángeles y Santa Bárbara sobre el río Duqueco, que se llama Puente Calderón, donde se han extraído áridos, ¿no es cierto?, sin autorización de nadie, y por cierto que los vecinos reclaman de que las bases estarían, ¿no es cierto?, prácticamente en serio peligro. El otro puente que tenemos en malas condiciones y sin duda hay que someterlo a revisión y seguramente a reparación es el antiguo puente sobre el río Biobío en la Ruta 5 Sur en el sector de San Carlos Purén, señor Ministro. Ese puente está en pésimas condiciones y por allí transitan vehículos que vienen desde el mundo rural hacia San Carlos Purén con niños, con adultos, y de repente ese puente se va a mandar abajo y vamos a tener una desgracia más o menos de proporciones. Lo que decían los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, que dice relación con la extracción de áridos, yo creo que definitivamente quien debe autorizar o no la extracción de áridos es la Dirección General de Aguas y posteriormente el municipio. Pero no es posible que se siga sacando áridos a diestra y siniestra en aquellos lugares donde estamos causando un serio daño, no solo al cauce del río, sino que dañando en muchos casos los puentes que se encuentran cerca del lugar donde se extraen estos áridos. Por consiguiente, esta es una materia de tremenda relevancia. Cualquiera se instala donde quiere y comienza a extraer áridos. Después vemos que el río, ¿no es cierto?, cambia su cauce y va creando serios problemas de inundación en invierno y con el consiguiente daño a los vecinos y a las obras de arte que se encuentran en su entorno. Así que fundamental, estimado ministro, que se controle de manera prolija la extracción de áridos a lo largo del país. Gracias, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado señor Pérez. A continuación, le ofrecemos la palabra a la colega diputada Emilia Nullado. Gracias, presidente. La verdad es que nos quisiéramos lamentar nunca más la pérdida como ocurrió en el caso de don Germán Mancilla. Lamentar lo que ocurrió y señalar que efectivamente en Chile, por su intermedio, presidente, señor ministro, no ha habido una política de Estado, una política que permita revisar y tener claridad respecto al estudio de los puentes, y eso se debe establecer de manera permanente. Esto no puede ocurrir cuando tenemos que lamentar con situaciones complejas como las que nos tocó vivir a la gente de Cancura. Y también ha ocurrido porque justamente las normativas
en Chile permiten a las grandes empresas a ser muy permisivas con todo lo que a ellos se les ocurre. En este caso, como ha sido la extracción de árido. Aquí la comunidad puso en atención, planteó esta situación a los servicios correspondientes, pero sin embargo se modifican los cursos de agua del río Rahue y donde se le autoriza a través de la DGA. Lamentablemente, de manera irregular se autoriza la extracción de árido, donde el SEA estuvo ausente, y eso hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo que creo que la verdad es que eso lo que se debe disponer es de una política de Estado que permita y que trascienda más allá de los diversos gobiernos de turno. Aquí no tan solo lo tiene la responsabilidad del gobierno anterior, porque anteriormente en el gobierno Piñera 1 tampoco se realizaron estudios que hayan permitido y den la claridad con respecto a los puentes. Y lo otro, la gravedad, donde las grandes empresas forestales transitan sin restricción, sin la posibilidad siquiera de revisar y respetar los tonelajes. Y eso nadie ha señalado nada respecto a cómo ellos han destruido puentes que son de madera y donde impiden el paso de muchos vecinos y por lo tanto lo dejan en calidad de aislado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora diputada Emilia Nubiado. A continuación, le otorgamos la palabra al diputado Javier Hernández. Hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Parece que nadie más de la bancada va a hacer uso de la palabra, así que si me extiendo puedo seguir usando los minutos de la bancada. Muchas gracias. La verdad es que lamentar en primer lugar la muerte de un inocente, Germán Mancilla, víctima fatal del derrumbe del puente Cancura. Y la verdad que, ministro, yo sé que usted y la señora directora general de Obras Públicas, aquí presente, hay que hacer un cambio radical de lo que significa la dirección de puentes del Ministerio de Obras Públicas. Y lo digo porque hace un par de décadas atrás la dirección de puentes era un orgullo dentro del Ministerio de Obras Públicas, porque se construían y se fortalecían y tenían la prevención y la mantención adecuada. Hoy día vemos con desazón que esto se repite sistemáticamente en uno y otro lugar. Pareciera ser que las direcciones, señor ministro, dentro del ministerio, y espero que usted tome esta posta porque creo que hay que corregir más que empezar a criticar permanentemente. Hay departamentos estancos que no hablan puentes con obras hidráulicas, y es ahí que me hace sentido presentar un proyecto de ley en el sentido de restringir la extracción de árido cerca de los puentes. La persona técnica tendrá que determinar la longitud hacia arriba o hacia abajo de los puentes, de tal manera de impedir que este tipo de situaciones se vuelva a repetir a futuro. Hoy día, como decía un diputado anteriormente, el puente Rahue también tuvo que cerrarse porque estaba una de sus bases complicada. El puente San Pablo depende del Ministerio de Vivienda, no le corresponde a usted, pero vibra, y uno reclama y nadie dice nada. El puente San Pedro, que también correspondía a la ciudad, dentro de la ciudad de Osorno, se cambió, porque hubo una diputada en su tiempo que tuvo que contratar los buzos para determinar que efectivamente las bases se estaban socavando. Pero existen otros ejemplos, no solamente en la provincia de Osorno o en la comuna de Osorno. También existen ejemplos en la comuna de San Pablo, como el puente Quilacagüín, que falta una revisión extensa, el puente Cantiamo, que es un puente de madera. A 1,5 kilómetros de la ciudad de Osorno, sobre el río Cuinco, se encuentra el puente Curitoro, que debe ser uno de los ejemplos que mejor grafica el paupérrimo estado de los viaductos que unen a sectores que son de suma importancia para el acopio productivo. Puedo entender perfectamente que en la visión de alguien que nunca ha salido de la zona metropolitana resuene como un asunto de relevancia menor, que los viejos puentes de madera que unen localidades rurales entre sí o hacia ciudades intermedias requieran arreglos de manera urgente. Pero lo que pido es un mínimo nivel de empatía
con la gente que vive en el campo, que si no se puede trasladar, su producción agrícola se pierde. Y algo de sensibilidad, porque a la hora de llenarnos la boca hablando de derechos, pareciera que nos olvidamos de aquellos que sin portar banderas de ningún color son discriminados por omisión, por el simple hecho de pertenecer a un sector rural, donde los caminos de tierra y piedra se vuelven intransitables con el hostil del clima del sur austral, y donde los astillosos puentes son permanentemente anuncio de tragedia, y con esta panorámica, hasta conseguir un puñado de educación, se vuelve una odisea producto de la falta de accesos, caminos, puentes y transporte. El puente Curitoro se suma a una lista que con el correr de las semanas se vuelve extensa, y donde de a poco los vecinos comienzan a impacientarse, cargados de frustración y apuntando su rabia a autoridades y representantes políticos. En el caso de este viaducto, pobladores afirman llevar mucho tiempo escuchando promesas de reparación por parte de Vialidad, algo que ya les tiene con la esperanza por el suelo. Más aún, considerando que de llevarse a cabo, en paralelo debe entregarse una solución alternativa de conectividad, lo que hoy no existe, ni siquiera considerando la existencia de un puente de menor envergadura. Insisto, esta es la deplorable realidad de toda la región de los lagos en materia de puente y, como ya he expuesto anteriormente, afecta a emprendedores turísticos, productores del agro, jóvenes que estudian fuera de sus localidades rurales, enfermos crónicos que requieren de supervisión médica permanente y vecinos en general, quienes ven afectados la totalidad de sus actividades. Estamos hablando de una extensa parte de este país, donde no hay pavimento y microbuses de transporte urbano o rural se hunden en el barro aún en esta época del año, donde ya se pasó la parte más cruda por el clima en el sur. Todavía más, se debe pensar en un futuro más allá de la punta de la nariz y atender una necesidad lo suficientemente viabilizada por los productores del sur del país. El ancho de los puentes no permite el paso de maquinaria pesada del agro, como trilladoras, por ejemplo, y pensando en ello es que hay que asumir que el diseño de los viaductos que se han modernizado consideren este factor y se corrija oportunamente un problema que los productores han asumido con resignación y silencio, pero que ya ha llegado a un límite de tolerancia. Por esta razón, señor ministro, a través de usted, presidente, por intermedio suyo, presidente, solicito un plan especial de reparación y construcción de puentes para la 10ª región. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado don Javier Hernández. A continuación, en el tiempo de la democracia cristiana, le damos la palabra al diputado Jorge Sabac. Hasta por 5 minutos 25 segundos. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro, a la señora directora general de Obras Públicas. Chile en general, señor presidente, tiene una muy buena ingeniería de puentes, tiene una muy buena ingeniería antisísmica. Los puentes que se han caído, como el puente que nos ocupa en esta sesión especial, el puente Cancura, en la región de los lagos, que en la madrugada del 23 de junio se desplomó, causando la caída de un vehículo a las aguas del río Rahue y el fallecimiento lamentable de una persona y lesiones en otras 6, es una situación que no es generalizada en nuestro país, como tampoco lo fue el puente Loncomilla, que se cayó no porque hubiese estado mal diseñado, sino porque no hubo un control sobre el sobrepeso sobre dicho puente. La tragedia en el puente entre Ensenada y Puerto Varas, el 7 de mayo del año 95, que costó la vida a 27 personas, se debió no a que el puente estaba mal diseñado, sino que a una alcantarilla que estaba mal emplazada, sucia, y un terraplén sobre ella que estaba mal construido, estaba construido deficientemente. La alcantarilla estaba sucia, con ramas, y provocó, después de una copiosa lluvia, el socavón que le costó la vida a 27 personas. El hecho que nos ocupa debe llamarnos la atención en relación a la mantención de la
de los puentes y la fiscalización de todos los casi 7.000, como muy bien lo dijo el diputado Jürgensen, los 7.768 puentes que tiene nuestra estructura vial, y destacar que en general la estructura de puentes de nuestro país funciona bien. Prueba de ello es el puente Ñipas, en la nueva región de Ñuble, que cruza el río Ñuble, puente que fue construido el año 1923, que ha soportado todos los terremotos que han habido desde esa fecha hasta hoy, y va a cumplir 100 años y todavía sigue prestando servicios. Pasada, señor ministro, por su intermedio, ya llegaremos a su oficina a pedir el diseño de un nuevo puente. Por lo tanto, aquí me hago eco de lo que han solicitado los diputados de la región de los lagos y no hacemos clamor de ello. Hay que hacer un levantamiento de todos los puentes, no solo de la región de los lagos, sino que de nuestro país, para fiscalizar que estén en buenas condiciones y, desde luego, fiscalizar la extracción ilegal de arios o bien la extracción que, siendo legal, sobrepasa los límites que terminan provocando daños en las estructuras. También señalar, señor presidente, que necesitamos un plan general de fiscalización que incluya también los puentes de ferrocarriles que se han estado cayendo, como mencionó en la reseña histórica el diputado Jürgensen, no porque estén mal diseñados. Los grandes puentes fueron diseñados incluso por Eiffel en el siglo XIX, sino que no han sido objeto de un sistema de mantención o de fiscalización. También hemos señalado en este hemiciclo y también en la Comisión de Obras Públicas la necesidad de tener un plan de mantención de los puentes de ferrocarriles, que fueron bien diseñados, pero hay que hacerle mantención. De manera que, lamentando esta tragedia, esta nueva tragedia que enluta la historia de las estructuras viales de nuestro país, pedimos, y lo vamos a hacer un rato más a través de un proyecto de resolución, un levantamiento de todos los puentes de nuestro país, una fiscalización de ellos para que nunca más se vuelvan a repetir estas tragedias que enlutan al país y que también ponen en tela de juicio nuestra ingeniería, que, insisto, tenemos una ingeniería de gran nivel, pero evidentemente hay que fiscalizar y mantener en buenas condiciones nuestros puentes. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, estimado diputado. A continuación le damos la palabra al diputado Gastón Saavedra, del Partido Socialista. Gracias, presidente. Quiero saludar al ministro por su intermedio, presidente, y qué bueno que esté acá. Mis palabras van direccionadas a solicitar con prontitud la definición acerca del nuevo proyecto sobre el puente ferroviario sobre el río Biobío, que fue inaugurado el 31 de diciembre de 1889, que une la ciudad de Concepción con San Pedro de la Paz y permite, obviamente, los desplazamientos desde la provincia de Arauco, las ciudades de Lota y Coronel, que son los centros urbanos más grandes. Pero todos sabemos que ocurrió un terremoto el año 2010 y los efectos de este terremoto es que se disminuyeron las capacidades de este puente, su capacidad de soportar mayores velocidades, más cantidad de carga. Sabemos que hay un estudio. Se anuncia por la prensa que su construcción estimada costará cerca de los 120 millones de dólares. ¿Por qué es importante este puente? Es importante porque está el desafío de llegar con el tren de pasajeros a Lota y Coronel. Eso significa mayor frecuencia a pasar con el tren de pasajeros por sobre este río y el puente. Por lo tanto, esto es atentatorio contra ese mejor servicio que anhelamos se dé prontamente para ambas comunidades antes mencionadas. Pero también está el disminuir todo lo que son los odiosos tacos en la ruta 160 por el transporte de carga a través de camiones. Por lo tanto, es contribuyente a mejorar y optimizar el uso de esta vía y al mismo tiempo a la logística portuaria, porque permite unir todos los puertos de la región del Biobío a través del ferrocarril. Por lo tanto, presidente, por su intermedio solicito al MOP que nos envíe una pronta respuesta acerca del estado de este proyecto, que es urgente
para la región del Biobío y particularmente para la conurbación de Concepción, Coronel Lota y la provincia de Arauco. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Gastón Saavedra. A continuación, le ofrecemos la palabra al diputado Sebastián Álvarez. No se encuentra. Diputado Kuchel, ¿va a hacer uso de la palabra? No hay más diputados inscritos. Diputado Kuchel, vamos a cerrar entonces la discusión de este proyecto. Diputado, le damos. ¿Cuántos minutos le dan? Señor presidente, muchas gracias. Señor Kuchel tiene la palabra. Usted es diputado de esa región, justamente donde ocurrió esta... Sí, señor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar al señor ministro y a doña Mariana Concha de la Dirección General de Puentes del Ministerio de Obras Públicas. Adhiero plenamente a todas las expresiones, incluidas las suyas, presidente, que se han vertido en esta reunión, y quiero aprovechar la presencia del señor ministro para reiterar algunas cosas que se han planteado aquí y otras que no se han tocado, relativas a una política de puente en el sentido, en nuestra región en particular, que ya conocemos los cauces de agua, porque tenemos muchos puentes de madera, y siempre se nos ha dicho que en caminos nuevos no se conoce el comportamiento de los ríos y hasta dónde sube su caudal en los inviernos, y ahora con el cambio climático tenemos algunas crecidas de ríos más repentinas y más fuertes, inesperadas respecto de otras históricas. Considerando esto, aplicar una política de cambio de puentes de madera masivo por puentes de hormigón y reiterar el planteamiento de hacer el camino paralelo a la ruta 7 que va de Chaitén, digamos, a Coyhaique, por el Amarillo, Los Turbios, Michimahuida a Futaleufú, porque todos los inviernos, que yo recuerde, hay algún corte en la cuesta Moraga, que está antes de llegar a Santa Lucía. Es cuanto quiero reiterar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. ¿El diputado está pidiendo la palabra? Le vamos a otorgar la palabra. Me dicen que efectivamente tenemos minutos todavía disponibles dentro de la bancada de Renovación Nacional. Al diputado, señor Mellado. Tiene la palabra, señor Mellado. Gracias, presidente. Solo felicitar a los que pusieron este tema de la región del sur, de la región de la Araucanía. Yo soy de la región de la Araucanía y tenemos no solo los mismos problemas, sino que más agravados. Hace un tiempo atrás, y hablaba con la señora Mariana Concha, que es la directora general de Obras Públicas, y le comentaba lo que estaba sucediendo en la Araucanía con una cantidad de puentes, de ferrocarriles, que pedí por transparencia, perdón, por oficio, que me llegaran indicaciones donde decía que hay 18% de 136 puentes que hay de Chillán al sur, 18% que requieren actuación de corto plazo y que están en restricciones operacionales de esos puentes. Un 25% están en una categoría de conservación media. Un 49% observan deterioros de carácter durable. Esos son puentes de ferrocarriles. Pero también le comentaba yo que existen convenios de programación entre el MOP y el Gobierno Regional de la Araucanía desde el año 2015, ministro. Y eso, habían 59 puentes que se iban a construir. ¿Sabe cuántos se hicieron en 3 años? Uno. Un solo puente de 59 que se iban a hacer. Entonces,
aquí tenemos no solo la mantención de los puentes, sino que la poca conectividad, la poca ejecutividad que tuvo el gobierno anterior de no poder avanzar en la construcción de nuevos puentes ni en la mantención de los antiguos. Yo espero que mi gobierno, el gobierno del presidente Piñera, acelere no solo la construcción de estos puentes que están, sino que también la mantención de los puentes, también con la detección de aquellos que decían algunos colegas de que obviamente sacan áridos de algunos y los puentes se vienen abajo. Creo que ahí la DOH tiene mucho que decir a los permisos de sacar áridos de ciertos lugares y creo que tenemos que estar más encima de la gestión que hacen las empresas extractoras de árido, pero también de cómo están los determinados puentes en cada uno y cuáles van a ser las políticas para poder tener la mantención en la Araucanía en este caso, pero también en el sur del país donde llueve más que aquí en la zona central, por lo tanto el deterioro es más profundo en los pilares de cada uno de los puentes, presidente. Muy amable. Muchas gracias, señor diputado, señor Mellado. A continuación le vamos a ofrecer la palabra. Ya hemos cerrado el debate, ¿no es cierto?, sobre esta sesión especial del día de hoy. Le vamos a ofrecer la palabra al señor ministro. Señor ministro, tiene la palabra. Les solicito eso. Diputados y diputadas, agradezco la oportunidad de dirigirme a la sala en un tema que creo que es de gran importancia, que es la situación de los puentes que están bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas. Huelga indicar que el accidente que le costó la vida a don Germán Mansilla y que dejó 6 otros heridos, que motiva esta sesión especial, nos llenó de preocupación y nos hizo volcarnos al tema de revisar el manejo que sobre esta materia ha hecho el Ministerio, o ha estado haciendo el Ministerio, tanto por la gravedad de la tragedia humana que eso significó, como por el hecho de que cuando se producen estas caídas de puente se interrumpe la conectividad con graves también consecuencias sociales y económicas a los sectores afectados. Por eso, a partir de esa trágica experiencia, hemos estado diseñando un plan de acción que parte por establecer un catastro de manera de mejorar el grado de información que tenemos sobre la situación de los distintos puentes. Al respecto, cabe indicar que los puentes bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas son, de acuerdo al último conteo, del orden de 7.100 puentes, y de ellos hay 6.600 que están directamente en monitoreados por la Dirección de Vialidad, por el Departamento de Puentes, dentro de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Hay otros 500 que están en las concesiones, en las rutas concesionadas, y en consecuencia el monitoreo de su estado depende directamente de las concesionarias, sin perjuicio de la labor fiscalizadora que realiza el inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas. Estos 7.000 y tantos puentes son solamente un subconjunto del total de puentes que hay en el país, porque hay un número también muy alto de puentes situados en las zonas urbanas que están bajo la tuición del Ministerio de Vivienda, y esos puentes no caen entonces bajo la órbita del MOP. Y también, como se ha mencionado por varios de los diputados aquí presentes, hay un número importante de puentes que son de ferrocarriles, que tampoco caen bajo la tuición del MOP. El plan que hemos diseñado entonces se refiere específicamente a los puentes que están bajo la tuición del MOP y contempla, aparte de este catastro para mejorar la información con la que contamos, contempla acciones de reparación o reposición de puentes con sentido de urgencia. Y aquí cabe quizás un comentario respecto de qué falló en el caso del puente Cancura. En el puente Cancura se determinó que efectivamente había daño por ahí por febrero, marzo del 2017, y en lugar de activarse en esas circunstancias
las medidas de emergencia de las cuales dispone el Ministerio de Obras Públicas para actuar con sentido de urgencia precisamente en la reparación, la obra necesaria de reparación entró en el canal normal del Ministerio de Obras Públicas y en consecuencia se tomó prácticamente todo el año pasado, todo el año 2017, en la licitación y la adjudicación de esa obra, de manera que su reparación efectiva solo comenzó en febrero del 2018, vale decir casi un año después de que se había detectado la existencia de estos problemas. Y naturalmente, en el intertanto, el problema se agravó con las trágicas consecuencias que hoy lamentamos. De manera que quiero enfatizar que así como nosotros, como Administración, hemos tomado con sentido de urgencia, por ejemplo, en la rehabilitación o la habilitación del puente Cancura, del puente Caucao, igual en el caso de ejemplos similares al Cancura, estamos actuando con sentido de urgencia. Y está conmigo la directora general de Obras Públicas, que puede referirse en más detalle al manejo de este plan de gestión de puentes. Quiero decir, para terminar, señor presidente, que junto con actuar con sentido de urgencia en la reparación o reposición de los puentes en problema, estamos abarcando una amplia gama de soluciones más de fondo, que incluyen el fortalecimiento de la institucionalidad dentro del MOP, que se hace cargo del tema de la conservación de los puentes, incluyendo un reforzamiento de los equipos y de su tecnología. Estamos revisando los temas de diseño de puentes para efecto de considerar mejor el tema del peso de los camiones, y también reforzando lo que es la fiscalización del peso. Y estamos, como he anunciado y se ha comentado acá, revisando la regulación a la extracción de áridos. La extracción de áridos está sometida a regulaciones hoy día, autorizaciones municipales, informe favorable de la Dirección de Obras Hidráulicas en algunos casos y autorización ambiental en otras. Pero por otra parte está muy restringida en este momento la extracción de áridos desde pozos, y eso es lo que ha llevado a un exceso de utilización de los cauces. Pero estamos nosotros revisando toda esta situación a fin de proponerle al Congreso una visión diferente de cómo regular esta importante materia, que efectivamente, como ha sido señalado por muchos de los diputados que han hablado, efectivamente la extracción de áridos es una de las fuentes de socavación de las cepas de los puentes y en consecuencia de su riesgo. De manera que nosotros compartimos los planteamientos aquí expresados por los distintos diputados, y estamos trabajando en la dirección tanto de reparar los puentes dañados con prontitud, como en establecer medidas de carácter preventivo que reduzcan la probabilidad de que esta situación se repita. Señor presidente, a mí me gustaría solicitarle la posibilidad de que la directora general de Obras Públicas pueda referirse en un poquito más de detalle en la materia específica del plan de gestión de puentes. Señores diputados, el señor ministro ha solicitado la anuencia de la sala para que la señora directora de Obras Públicas pueda detallar algunos contextos importantes para la discusión. Le damos la palabra a la señora directora. ¿Habría de acuerdo? Señor diputado Zafirio, por reglamento. Señor Zafirio tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Lo que ocurre es lo siguiente, es que están sonando los timbres para concurrir a votar. Estamos en sesión de comisiones. Yo le quisiera pedir, presidente, si es posible, que el llamado se haga 5 minutos antes de votar, porque estamos interrumpiendo el trabajo. En el caso de la Comisión de Constitución hay 15 instituciones y expertos invitados a esta sesión. Vamos a estar hasta las 9 de la noche. Entonces, si los timbres suenan 5 minutos antes, interrumpimos, bajamos, votamos, cumplimos con nuestra responsabilidad y continuamos con las sesiones de comisión. Gracias, señor diputado. La mesa no puede limitar los tiempos, señor ministro, entonces sería imposible poder
determinar con exactitud los 5 minutos que usted solicita. No obstante eso, entendiendo lo que usted está planteando, vamos a solicitar que después de esta intervención vamos a proceder de inmediato a la votación. Señora directora, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias, presidente. Bueno, me voy a referir rápidamente, en honor al tiempo, a la estrategia, como ha dicho el ministro. Hemos diseñado una estrategia que desea abordar todos los ámbitos de la problemática de puentes. Son ámbitos que tienen que ver con aspectos organizacionales y funcionales, como lo han dicho muy bien varios señores diputados. También tiene que ver con el nivel de conocimiento, también tiene que ver con el nivel de diagnóstico, tiene que ver también con la tecnología y estar acorde con los tiempos y las herramientas que tenemos hoy día, que son mejores que las de antes. También con cómo manejar la protección de la población y tener una ruta clara para ir abordando en el corto plazo los puentes que están en estado crítico. Venimos desde un escenario donde el mantenimiento de puentes se hacía prácticamente en forma manual, con fichas, donde se hacía un reporte del estado de los puentes que se visitaban. No había un barrido sistemático y el diagnóstico era basado en la apreciación de un experto, pero era subjetivo. Hoy día la metodología que estamos implantando y que de hecho ya está operando es una metodología basada en parámetros objetivos que permite dar peso a diferentes elementos de diagnóstico objetivos y con eso se llega a una priorización de puentes. Ahora voy a detallar las acciones que ya se están llevando a cabo y las que vienen en el corto plazo. En el primer aspecto organizacional hemos creado una modificación, un nuevo subdepartamento de conservación de puentes, le llamamos definitivos porque la idea es que vayamos migrando los puentes temporales a puentes definitivos y que esos puentes tengan un sistema robusto de seguimiento. Este departamento está dotado de un montón de funciones que permiten mantener viva una plataforma web donde se mantiene la información y se va alimentando online desde las diferentes fuentes de información que son las regiones, los contratos de los equipos regionales, los contratos de conservación de las regiones, el nivel central, incluso información que puede levantar el propio Ceremi en la región y que le venga desde alguna otra fuente, pero que tenga un valor técnico. El director de Vialidad además ha instruido en el sentido de la buena coordinación y de la robustez del análisis previo al diagnóstico, que el Departamento de Puentes debe aprobar todas las intervenciones que se realicen en puentes en regiones. ¿Por qué? Porque uno de los momentos más críticos del puente es cuando se está reparando justamente y el proyecto de reparación debe ser adecuado a las condiciones de ese puente y al momento hidrológico del puente, porque como sabemos, si hay un caudal importante, el puente está en mayor riesgo. Eso es una modificación importante, si atendemos justamente el caso del Cancura. Después, también el fortalecimiento de profesionales, de tal manera que haya un especialista por cada región en materia de puentes, que va a hacer las labores de coordinación con el nivel central, de tal manera que se mantenga viva la información de puentes y que haya además una buena revisión de la priorización que se hace en cada región respecto del plan de mantenimiento. Además, y en concordancia con lo que se ha planteado aquí en la sala, estamos preparando un proyecto de ley, un borrador, que queremos presentar en cuanto esté aprobado en el Ejecutivo para la extracción de áridos, pero pensando en un proyecto que sea sumamente ejecutivo y que se aboque a las cosas más urgentes relativas a esto. Por ejemplo, que se puedan extraer áridos desde las zonas que son pozos lastreros y no solamente desde ríos. Eso significa una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y algunos aspectos ambientales. En fin, hay aspectos que son abordables rápidamente y que podrían generar una mejora en el nivel de extracción de ríos. También tiene que ver con la competencia de las municipalidades respecto del control que se hace de la extracción de ríos, de áridos en los ríos.
Las municipalidades son las responsables de otorgar los permisos de extracción de áridos, pero no tienen los recursos para hacer el control de esa extracción. Entonces también el proyecto debiera ir a darle más competencias a la Dirección General de Agua, que es el ente fiscalizador del MOP, para controlar efectivamente esto como lo hace con las extracciones de agua. En fin, hay varios aspectos que ya se están trabajando y esperamos tener prontamente un borrador. Luego, respecto a las funciones, las principales funciones que se están planteando en esta nueva organización es, como decía, mantener un plan al día de conservación donde se vayan atendiendo en forma sistemática los puentes y no en forma casi aleatoria como era antes, porque hay puentes que por estar en vías más transitadas se atendían en forma más frecuente y sin embargo otros con menos tránsito en forma menos frecuente. Hoy día la idea es que se atiendan en función de su urgencia real, estructural y no solamente por el uso que se da al puente. Implementar controles de verificación del estado estructural en forma sistemática, regular, supervisar y coordinar la gestión de las direcciones regionales, porque son ellas las que hacen la mayor parte de la conservación de puentes. Solo las conservaciones mayores o las de urgencia las hace el nivel central. Y muy importante, mantener un registro actualizado de la información del Catastro Nacional, que como hemos visto, lo ha dicho el ministro, es mucho más precisa ahora. En los meses que hemos estado trabajando y hemos podido afinar el catastro de puentes y hemos podido precisar, por ejemplo, cuál es el número exacto de este nuevo catastro y son algo así como 7.100 y no 7.700, que era lo que decíamos la presentación anterior. Y justamente esto tiene que ver con la definición precisa de qué es considerado un puente. Aquí han salido, por ejemplo, viaductos o cajones que son de conducción de agua, y esto ha permitido gestionarlos de manera distinta a aquellos que no corresponden a puentes y están en las áreas que les corresponde de acuerdo a su mantenimiento. Además, hemos planificado una nueva dotación de recursos. Estamos haciendo un reforzamiento, como también lo ha planteado un honorable diputado, que debe fortalecerse el Departamento de Puentes. Nosotros estamos con el compromiso de aumentar en 8 profesionales la dotación de especialistas en puentes en el Departamento de Puentes. Vamos además a asignar un financiamiento especial en subtítulo 31 para intervenciones prioritarias de acuerdo a los puentes que han sido catalogados como urgentes. Vamos a nombrar coordinadores a nivel regional para hacer de contacto con el Departamento de Puentes a nivel central y asegurar la correcta ejecución de los proyectos y correcta aprobación de los proyectos de reparación. Va a haber visitadores, ingenieros especialistas, visitadores a nivel central que van a estar sistemáticamente recorriendo el país para tener un diagnóstico certero de los puentes que han sido diagnosticados como prioritarios. Como decía, ahora tenemos un catastro más preciso. Los puentes bajo tuición del MOP son 6.624. Además hay que agregar a esto los que están en concesiones, que son 542 puentes más. De estos, los puentes principales, es decir, los que son de hormigón armado o acero y alguna componente pero menor de madera, son 5.344 puentes. Y de madera, o principalmente de madera, son 1.280 puentes. Nuestro plan contempla avanzar muy rápidamente en el diagnóstico de los puentes de tal manera que en el 2020 vamos a tener diagnosticados, ya no catastrados, sino que totalmente diagnosticados, los 5.344. A la fecha hemos logrado diagnosticar 1.034 en un estudio que está terminando ahora y que nos ha permitido priorizar a los puentes más críticos, y de aquí salió ese listado que ustedes conocen de 14 puentes priorizados y donde ahora vamos a informar en qué está la acción sobre estos puentes. Pero al 2020 vamos a tener diagnosticado el total de los puentes principales, es decir, aquellos que son de hormigón, acero y con una menor cantidad de madera. Y además, como vamos a ver, hay un plan para atender todos los puentes de madera, diagnóstico y reemplazo, que es un plan a 10 años.
Hoy día, como les decía, hay un diagnóstico de los 1.034 puentes que ya han sido revisados con un estudio que está terminando. En 2020 vamos a diagnosticar los 4.310 puentes restantes principales. Como decía, el plan masivo de diagnóstico y reemplazo de 2.280 puentes que son los de madera. Vamos a consolidar el monitoreo e instrumentación de puentes singulares. Esto significa que todo puente de mayor tamaño o todo puente especial, es decir, que tenga un diseño con mayor tecnología, va sin duda a tener un sistema de monitoreo en línea. Además, se va a dotar de monitoreo permanente a aquellos puentes de mayor tamaño y lo que queremos es ir con el tiempo dotando a todos los puentes principales de un sistema de monitoreo permanente. Además, estamos adquiriendo tecnología para una mejor ocultación no destructiva de las estructuras, de tal manera de poder tener un mejor diagnóstico de cada uno de los puentes, porque a veces hay grietas que no se ven, pero están dentro de la estructura. Otro aspecto importante es que estamos trabajando muy coordinadamente entre la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas para que haya un diagnóstico conjunto. Antes pasaba que había diagnósticos por separado y a veces la Dirección de Obras Hidráulicas diagnosticaba una ocasión y Vialidad no conocía ese diagnóstico. Hoy día está obligada esa coordinación en forma permanente. Respecto al estado de los puentes, según el diagnóstico de los 1.034 puentes que ya tenemos, hemos dicho que hay 14 puentes que están en estado crítico. Desafortunadamente uno de ellos es el puente Cancura, que va a estar terminado su reposición temporal en Puente Mecano el 26 de noviembre. Además, hay que decir que la pasarela peatonal, que era de la municipalidad, que permite que la gente cruce de un lado al otro del río, donde hay viviendas a ambos lados, está terminada, fue reparada por nosotros, y a pesar de que es municipal, y que ya está trabajándose el proyecto definitivo de reemplazo. Pero este puente va a tener pasarelas peatonales y de ciclovías y va a tener todas las condiciones de operatividad para un uso pleno de las necesidades de flujo. Recorriendo, bueno, aparte de esto, tenemos 145 puentes que han sido catalogados como puentes en estado relevante de deterioro y por lo tanto deben ser atendidos en un plazo de 1 a 2 años. Estos puentes van a ser en su totalidad reparados o reemplazados durante el 2019-2020. Hay 19 puentes que han sido revisados por son muchos más los que han sido revisados, pero según diagnóstico de la Dirección de Obras Hidráulicas hay 19 puentes que han sido identificados con socavación importante de estos 145 y se han priorizado de tal manera que queden adjudicadas sus obras de reparación este año. Además, vale la pena señalar que de los 14 puentes, haciendo un resumen, 2 ya se encuentran reparados, 3 se encuentran actualmente en reparación y el resto se encuentran en diseño para, en la mayoría, iniciar su construcción muy prontamente, es decir, durante este año. Solamente quedan fuera de esta urgencia, llamemos, los 2 puentes que son el Peyahuen y el Ayipé en la Araucanía, que son puentes más antiguos, tienen una obsolescencia manifiesta debido a su larga data. Sin embargo, con la restricción de peso permiten hacer un diseño y un reemplazo durante el próximo año y eso preferimos hacerlo porque así tenemos un puente definitivo en el corto plazo. Por lo tanto, la totalidad de estos puentes críticos van a ser atendidos en el más breve plazo y muchos ya han sido atendidos y podemos estar tranquilos de que esta urgencia está totalmente controlada. Este plan contempla además atender el total de los puentes diagnosticados como en estado regular, estos 145 puentes que son a continuación de los puentes críticos, de los 14 puentes críticos, en un periodo de 5 años.
con un presupuesto de 524.000 millones que se distribuyen entre 73 nuevos puentes, 149 mejoramientos y reposiciones y 8 proyectos de conservación. Además, hay todo un programa anual de conservación que significa 150.500 millones en el periodo de 5 años, también 2018-2023. Este plan para los puentes principales se complementa, como decía, con el plan de puentes de madera, que significa que en 10 años van a ser reemplazados el total de los puentes de madera. Esto significa un total de 222.700 millones en 10 años, que requiere una inversión anual de 270 millones. El diagnóstico no puede solamente limitarse a los puentes bajo tuición del MOP, también tiene que extenderse a los puentes concesionados. El ministro instruyó al director general de concesiones para que controlara muy fuertemente la gestión que están haciendo las concesionarias respecto de los puentes y su estado de conservación. Como decíamos, son 542 puentes que están bajo la tuición de las concesionarias. Vale la pena mencionar que las concesionarias entregan todos los años, y forma parte de sus obligaciones contractuales, un informe de estado de conservación de los puentes. Está entregado el del 2017 y está en elaboración el del 2018. Sin embargo, estamos nosotros monitoreando y pidiendo un reporte permanente de los inspectores fiscales respecto del estado de conservación de los puentes concesionados. De este reporte hemos constatado que existen 2 puentes que están en estado crítico, y por eso fue suspendido el tránsito en esos puentes. El primero es el puente, ya saben ustedes, el puente Tres Esquinas en San Felipe. Es un puente que hace 2 años prácticamente se sabía que estaba en condiciones críticas. Sin embargo, recién ahora fuimos nosotros los que tomamos la decisión de cortar el tránsito y hacer las obras. Este puente en este momento está intervenido y va a estar lista la obra en noviembre. Solicito, por favor, silencio a la sala, y señora directora, también le pido 1000 disculpas, nos quedan 2 minutos para proceder a la votación. Estoy terminando solamente. Y el puente Rahue, que también está siendo atendido y también va a ser rápidamente reparado. Eso solamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Vamos a proceder entonces a continuación a las votaciones. Se presentaron 3 proyectos de resolución. La propuesta 320, en virtud de la cual se solicita a su excelencia el presidente de la República el desarrollo y ejecución de un plan de monitoreo periódico al estado de los puentes y la infraestructura vial de Chile, respecto al cual el señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 320 de los diputados Jürgensen, Urruticoechea, René Manuel García, Pérez, Don Leopoldo, Alejandro Santana, Carlos Kuchel, Manuel Mata, Jorge Sabac y Pedro Álvarez Salamanca, que en su parte resolutiva señala solicitar a su excelencia el presidente de la República, a través de los Ministerios de Obras Públicas, el desarrollo y ejecución de un plan de monitoreo periódico al estado de los puentes y la infraestructura vial de Chile. En votación. Sí, ya lo puse. Está listo. Es que primero tienes que hacer ¿no? primero ese. Para que No, pero no importa, déjalo. ¿Han votado las señoras y los señores diputados? Le dicen, no me quedan, no. Falta diputado Celis. Diputado Celis. Osme Mellado. Diputado Mellado. Diputado Cas. Verdesi. Diputado Verdesi. Su voto no se registra. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 100 votos. Aprobado el proyecto.
Propuesta número 321, en virtud de la cual se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que regule adecuadamente la extracción de áridos en Chile. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 321 del diputado Jürgensen, Urruticoechea, Leopoldo Pérez, René Manuel García, Carlos Kuchel, Manuel Mata, Pedro Álvarez Salamanca, Jorge Sabaj y Alejandro Santana, que en su parte dispositiva señala: solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, por intermedio de los Ministerios de Obras Públicas, Bienes Nacionales y del Interior u otro que corresponda, trabaje y presente ante esta Cámara un proyecto de ley para realizar las modificaciones legales necesarias para regular adecuadamente la extracción de áridos en Chile. En votación la propuesta de resolución. A ver, me dice. Diputado Castro, su voto no se registra. Diputada Troncoso, su voto no se registra. Perfecto, resultado de la votación. Por la afirmativa, 102 votos. Aprobada la resolución. Corresponde a la propuesta número 322, enseguida, en virtud de la cual se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República disponer en el presupuesto del año 2019 de mayores recursos para la construcción, mantención y fiscalización de los puentes del país y el envío de un proyecto de ley que regule y limite la extracción de áridos en las riberas de los ríos. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. El proyecto de resolución 322 de los diputados señores Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velázquez, Pedro Velázquez, Luis Rocaful, Patricio Rosas, Gael Yomans, Emilia Nullao, Marisela Santibáñez, Félix González, que en su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputados resuelve solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República: 1. Disponer en el presupuesto 2019 y en las siguientes estimaciones anuales mayores recursos para la construcción, mantención y fiscalización de los puentes del país, especialmente en los sectores rurales, los cuales sean compatibles con las necesidades de conectividad de los que viven más alejados de los centros urbanos, aumentando las labores de mantención y la dotación de fiscalizadores, enviando a esta Cámara un detalle de los montos que sean asignados para estas funciones. 2. Enviar un proyecto de ley que regule y limite la extracción de áridos en la ribera de los ríos, estableciendo una institucionalidad pública única encargada de la autorización y fiscalización de estas actividades, puesto que su ejercicio indiscriminado afecta la estabilidad de las estructuras soportantes de los puentes. Eso es todo. En votación la propuesta de resolución. En votación. ¿Han votado las señoras y los señores diputados? Diputada Troncoso, no se registra su votación. Ahora sí, resultado de la votación. Afirmativa, 101 votos. Se aprueba la propuesta de resolución. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muy buenas tardes. Tras el debate se aprobaron 3 resoluciones. La primera, con 100 votos a favor, solicita al Presidente de la República que a través del Ministerio de Obras Públicas se desarrolle y ejecute un plan de monitoreo del estado de los puentes y la infraestructura vial de Chile, mientras que la segunda, que sumó 102 votos a favor y una abstención, pide al Ejecutivo que por intermedio de los Ministerios de Obras Públicas, Bienes Nacionales y del Interior u otro que corresponda, trabaje y presente ante la Cámara de Diputados un mensaje que regule adecuadamente la extracción de áridos en nuestro país. Fue positivo a raíz de que el ministro plantea una actitud del gobierno de aquí para adelante, que tiene que ver con el cuidado de nuestros puentes, con el cuidado también de los lechos de río, como es lo que ocurrió en el caso del Cancura.
que a raíz de los hechos descritos, en fin, mucho tendría que ver una extracción de árido excesiva que provocó finalmente el colapso del puente. El puente Mecano, que va a reemplazar momentáneamente el puente Cancura, ya está en ejecución. Ese puente Mecano va a ser, además, de doble sentido y de alto tonelaje, por lo tanto va a permitir el tránsito normal de los vehículos, tanto de carga como todo lo que tiene que ver para el desarrollo del turismo en época estival. No va a verse afectado, porque además va a ser efectiva su construcción antes del 26 de noviembre. También hay 4.000 puentes que son de madera que también están colapsando, sobre todo en regiones que tienen un gran impacto en el sector rural, que usan esos puentes. También nos informa el Ejecutivo que hay un plan para ir renovando esos puentes que son de madera históricamente por puentes más sólidos. La tercera iniciativa parlamentaria, respaldada por 101 votos afirmativos, llama a disponer en el presupuesto 2019 y las siguientes estimaciones anuales mayores recursos para la construcción, mantención y fiscalización de los puentes del país, especialmente en sectores rurales y que sean compatibles con las necesidades de conectividad de los que viven más alejados de los centros urbanos. En dicho plano, se pide aumentar las labores de mantención y la dotación de fiscalización, enviando a la Cámara un detalle de los montos asignados para estas funciones. Sin lugar a duda, la vida de Germán Mancilla y las otras víctimas que resultaron heridas es un hecho muy lamentable, pero esto era una tragedia que se pudo haber evitado, que la veníamos denunciando acá en la Cámara de Diputados. Yo me intervine muchas veces ya a fines del año 2016, intervine en la hora de incidente señalando que el puente Cancura presentaba deficiencias y que debía ser reparado, y esas reparaciones se estaban efectuando, pero lamentablemente al parecer la extracción de áridos desmesurada que ha tenido esa zona, ¿no es cierto?, del lecho del río Rahue ha sido de tal magnitud que está ocasionando severos daños. Por lo tanto, es importante e imprescindible que este gobierno cumpla su compromiso de que va a enviar al Parlamento una nueva ley de manejo de áridos con el propósito de evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Y yo también he tenido la oportunidad en esta sesión de emplazar al señor ministro, con mucho respeto al ministro de Obras Públicas, en el sentido de plantearle que tienen que buscarse también responsabilidades en la región. Había un oficio que envió la Dirección de Obras Hidráulicas 9 días antes de la tragedia, es decir, el 14 de junio de este año, en donde se señalaba que el puente y sus reparaciones estaban provocando desvíos en el caudal del río que podían provocar un exceso de fuerza sobre uno de los pilares del puente. Y no se le hizo caso a ese oficio y el puente cayó 9 días después, a las 3 de la madrugada. También se acordó solicitar en esta jornada al gobierno un proyecto que regule y limite la extracción de áridos en las riberas de los ríos, estableciendo una institucionalidad pública única encargada de la autorización y fiscalización de estas actividades, puesto que su ejercicio indiscriminado afecta la estabilidad de las estructuras soportantes de los puentes.